últimamente. Indudablemente que el público asistente va a entender y comprender cada una de las fotos que veamos, pero me ha pasado a veces con gente joven que queda sorprendido de las cosas que ven porque no las conocieron. Entonces, un poco la función de la fotografía como herramienta educativa permite esas cosas. Los paisajes cambian y la foto es lo que nos queda al final. La Ruta 5, y Toti me va a ayudar sin lugar a duda, porque Uruguay, que fue la empresa que hizo la Ruta 5 en esta zona, trabajaba con el Banco Mercantil. Así que algún dato podéis aportar y están todos invitados a hacer sus aportes. No quiero conversar mucho, más bien quiero que las fotos sean las que hablen y las dudas que surjan son las que... Hicimos la liquidación final. La liquidación final de todas las herramientas y todo se hizo en la IDACTA, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Bueno, ahora vamos a ver algo. Trabajamos ahí, sí. Bueno, yo le llamé a esto el impacto de la Ruta 5 en Durazno a fines de los 60, pero indudablemente que la Ruta 5 ha impactado en la vida de Durazno toda la vida. Entonces, capaz que me remonto muy atrás, por eso el motivo de esta foto, para explicarles que la Ruta 5 pasaba por acá, por 18 de julio. Ah, por ahí. Sí. Claro. Bueno, ahora van a ver ustedes cómo. Bueno, esta foto fue una donación que hicieron al Fotoclub. Isabel Vargas la donó, me acuerdo. Y una cosa que yo siempre menciono en esta foto es que el logo de La Palma, que fue una adelantada para la época, no tiene nada que ver con la Ruta 5, pero lo comento entre paréntesis, que estaba en la pared del Teatro Español. Ven que no está en edificio todavía. Quiere decir que esta foto es anterior al año 59 o 60, que fue cuando se hizo el edificio Durazno. Pero lo demás, ahí vemos el Banco del Toti, el Banco Comercial, los Menotti, bueno, el Casa X, acá La Palma todavía haciendo tiendas. Un día hablé de La Palma y todos me hablaban del restaurante La Palma, porque no conocieron la tienda. Bueno, quiere decir que Durazno tuvo la Ruta 5 dentro de la ciudad. Y eso es importante porque fue una de las consideraciones por las cuales se hizo la Ruta 5. Y ahora van a ver ustedes por qué. Bueno, esta foto es posterior, la saqué yo en el 68, 69. Yo quiero con esta foto que ustedes vean el parque automotor que había en esa época para que se ubiquen en el impacto que va a causar la construcción de la nueva Ruta 5. Seguimos diciendo lo mismo, la Ruta 5 pasaba por dentro de la ciudad. Miren los autos. La camioneta esa era de Valle Silveira Vázquez y era una camioneta último modelo. Y esta era la camioneta de la base, una Chevrolet. No hay una que está el camión de Faró descargando en la... No sé si es eso, la otra que está el camión de Faró descargando en el Menotti. ¿Ahí? Un bar. Ah, puede ser, sí. Sí, Yo creo que hay un camión. Sí, la vamos a ampliar, ¿verdad? sí. Creo que hay un camión ahí. Acá. Ahí. Sí, tenés razón. Bueno, y para seguir mostrando de que la ruta pasaba por la ciudad, fíjense en la diagonal de la Plaza Artigas, los ómnibus de línea pasaban por ahí. Bueno, y tratando de esquematizar toda la información, mostrarles lo que era el recorrido de la Ruta 5 dentro de la ciudad con rojo y lo que era el recorrido de la Ruta 5 en el tránsito pesado con azul. La Ruta 5 entraba por Joaquín Suárez en una curva que ahora no existe, al lado de donde es la rotonda. Tomaba Joaquín Suárez hasta 33, después llamada Galarza, llegaba hasta Oribe, en Oribe hasta 18 de julio, 19 de abril, la diagonal, después la Valleja y después la avenida hasta el puente y seguía, ¿no? Por Santa Bernardina.
Bueno, y lo mismo pasaba con el tránsito pesado que iba por 33, por Galarza hasta Zorrilla, de Zorrilla hasta Rospide, a Rospide hasta el final, allá cerca del Tamboril que no existía, y después José Pedro Varela derecho hasta la avenida. Esa era la ruta 5 hasta que se hizo el puente nuevo. ¿Está? Gilmar, perdón. Sí. Yo vine hoy porque después, en algún momento, voy a hacer una anécdota que Blanquita me pidió, Blanquita acá. ¿Está? Sí, ¿cómo no? Pero cuando tú querías corregirte, no tienes que hacer. ¿Querías hacerlo ahora? Si querías referir a esto, o esperamos No, más. yo refería hacia la ruta, pero más adelante. Ah, bueno, está. Bueno, entonces seguimos. Quería mostrarles esto para que supieran, ya lo saben, reafirmaran este recuerdo. Y me voy más atrás en el tiempo. Esto fue en el cincuentenario del puente sumergible, del puente de madera, del puente viejo, como nosotros lo llamamos. En el año 53, por iniciativa del doctor Pensa, que es el que va de sobre todo acá, se hizo un acto de recordación por los 50 años del puente, que también la ruta 5 pasaba por el puente viejo, porque no existía el nuevo. Y ahí lo vemos junto a Federico Capurro. Este señor era el abuelo de Ángel Eduardo Núñez, Núñez Alzaguer, y Landoni, que era el intendente en ese momento, acompañado de escolares y del pueblo en general, en un acto que se hizo para homenajearlo a Capurro. Y en esa ocasión habla el doctor Pensa y habla Federico Capurro, el ingeniero, y ya en ese momento, año 53, él dice que ya era tiempo de hacer un puente que sustituyera al legendario, o al, no me acuerdo qué palabra usaba él, para referirse al puente construido por él. Y miren esta foto que fue en el año 62. En el año 62, el 10 de febrero de 1962, se coloca la piedra fundamental del puente insumergible. Vámonos a llamarle de nuevo porque tiene como 60 años. Si no, vamos a ser nuevos nosotros y ya no lo somos. Bueno, ahí eran sobrevivientes que habían trabajado, vamos a decirlo entre comillas, por no faltar el respeto, sobrevivientes de los que habían estado junto a Federico Capurro, que es el más alto, el segundo, que habían trabajado con él en la obra del puente sumergible. Y estamos hablando del año 62. Quiere decir que en el año 53 ya Capurro pedía que se hiciera un nuevo puente. En el año 62 vino a la colocación de la piedra fundamental, que yo, que soy un chiquilín al lado de eso, también estuve, siendo gurí, fuimos, era un cubo de hormigón que se colocó en el arenal, allí cerca de... Sí puede ser, porque fue una cosa muy promocionada, vamos a decir. Y me acuerdo que yo me asombraba de con Álvaro Cucurú, que sacaba fotos a todo el entorno, así, en lo que era el bulevar. No sé si llegaba, había que ir por dentro del monte. Perdón. Sí. Conste que ahí ya había sido las 359. Sí. Esa fue una de las causas por las cuales se hace el puente y se decide también hacer la nueva Ruta 5. Bueno, y este era el puente alternativo que tenía Durán. Cuando el puente Federico Capurro, hoy llamado así, no daba paso, la manera de cruzar y de mantener activa la Ruta 5 era a través del ferrocarril en trenes especiales que hacía desde la estación Durano a la estación G. Y que para nosotros era una fiesta. Yo comentaba y comenté ahí en el libro esa anécdota de que para nosotros era una fiesta. La creciente nunca fue tragedia, porque como vivíamos allá en el barrio, sentíamos el tren, sentíamos que sonaba muchas veces, creció el río, vamos a la estación. Y la diversión era tratar de poder ir en alguno de los viajes. Bueno.
Bueno, entonces empieza la obra del tan anhelado Puente Nuevo. Ahí lo ven, una toma aérea que Barrio Pinto tiene en su colección y que está hoy en la Biblioteca Nacional, la foto, donde se ve la parte cerca de la ciudad, todavía sin terminar, y donde se ve ya parte del terraplén. Tiene 400 metros de terraplén para este lado y 100 metros de terraplén para el norte. Yo creo que caerse como el de la barra no se va a caer, porque este tiene bastante fierrito. Bueno, para que ustedes tengan una idea de lo que era el encofrado de hierro y de madera, que arriba de eso se hace el hormigón, ¿no? Esto es la parte norte del puente, digamos, sobre Santa Bernardina. Foto que me regaló Beba Mondini. Y finalmente, el 21 de noviembre de 1964 llegó este día, el día que el puente fue inaugurado. Y estos señores fueron los que cortaron la cinta. ¿Quiénes son? Y lamentablemente no sé los nombres, pero debe estar San Anastasio ahí. Veo en el medio a Castelli, que sería el intendente en ese momento, y después no conozco a nadie más. Y en el año 65 llega Uruguial a Durán. ¿Y qué era Uruguial? Uruguial era un consorcio, una empresa constructora, que se formó por la unión de tres empresas: Vialco, Ecofisa, las dos eran argentinas, y una empresa uruguaya que en aquellos años nos decían que para poder ganar la licitación necesitaba que hubiera, no sé si esto es cierto, pero era lo que comentaban, tenía que haber una parte uruguaya, y la empresa uruguaya era de los Campos Puente y Turrié, que fue la empresa constructora, no tenía experiencia en obras viales, que fue la constructora que hizo el Hotel San Rafael. Era reconocida como muy buena empresa constructora. Eran tres arquitectos de los Campos, Puente y Turrié. Turrié venía durante la obra. Bueno, yo no dije que trabajé en Uruguay, por eso esta información es de primera mano. ¿Tá? Bueno, y ahí lamentablemente el sobreviviente soy yo. Rudy Laos era encargado del laboratorista. Después estoy yo, después Mario Giordano allá atrás, Gustavo Greco, el Archicha Alonso y José Agustín Varela. Todos excelentes compañeros y amigos. Empezamos a trabajar, y yo era el número 19, es decir, que fui de los primeros 20 empleados que tuvo Uruguay. Y trabajaban en los escritorios, como decíamos en aquella época. Bueno, de ahí, la casa del automóvil del padre Gerardo Martínez, que estaba abajo. Perdón, Isma, Sí. una pregunta. Un hecho, cuando cortó el terraplén una creciente, Sí. ¿ya estaba hecho el puente o no? Estaba hecho el puente, sí. Sí, fue en el año 67. Porque yo me mandaba la parte, inclusive puse atrás de la foto esa de la estación con los camiones cargados arriba del tren. Última foto con el río, que el río se pasa por tren. Y después en el año 67, porque la cota todavía no era la definitiva, el río crece y pasa por arriba. Y tengo una foto que después se las muestro, pero fuera de la serie que se edicionó. Sobre las rutas. Cruzó arriba y después hizo un cráter en la ruta que hubo que rellenar todo eso. Bueno, entonces ese mismo año, no, 65, en el año 66, la empresa decide llevar su oficina a este edificio que se hizo nuevo, donde estaba la oficina técnica y la oficina administrativa de la empresa. Y en el fondo de ese galpón, que era DIDAC, funcionaba el taller de la empresa, y DIDAC seguía trabajando como tal, con artículos de hormigón, pero como subcontratada por Uruguay se encargó de hacer todos los caños para las alcantarillas, con una medida especial que la empresa se encargó de traer las máquinas apropiadas para que se adhieran de ese tamaño los caños.
y reflotó EDAC y tenía personal que se pagaba por la planilla de Uruguay, pero trabajaban en EDAC. Eso es Santa Bernardina. Sí. Sí, Está todo. Allí Sí, seguido está así. de granero. Sí, sí. ¿Se conserva todavía? y bueno, y acá otra vez la ruta 5. La calle que se ve hacia el fondo La vieja. es la ruta 5 en Santa Bernardina rumbo a la base. No está cosa los enamorados ahora. Bueno, ahí tienen el cartelito que tenía la oficina, Uruguay Sociedad Anónima, y estamos de nuevo con Mario y con Barea, y con menos kilos. También eso, y con pelo. Bueno, yo hoy decía, porque me entrevistó Radio Sí, yo decía que en aquel momento fue un boom o fue un impacto similar al UPM o al de Megatambo, porque, pero con la diferencia que no había casi extranjeros en la obra. Acá los únicos extranjeros, o el único extranjero que hay, era el jefe administrativo, este señor de acá de la punta, Jiménez, que era argentino, y todos los demás éramos uruguayos. El ingeniero Bordes, después estaba Carlos Moreira, que era cuñado de Estela Nietzsche, el chofer Ramón Hernández, mirá Mendy, Ana, tu hermano. Yo estaba mirando. Sí, Carlito. El Manzana Núñez. Yo cantidad de refuerzo, Europa. Sí, trabajamos junto con Carlos. Bueno, entonces Uruguay, ahora en Santa Bernardina. Y después de estar trabajando ya o haber iniciado la obra, se hace un acto protocolar en la cabecera norte del puente, donde se hace el acto y se pone el cartel, ese el tramo que era Florida Paso de los Toros. Ahí ven Uruguay, que figura como la empresa, y figura ANCO como... Y empezamos a conocer cosas que nunca habíamos visto. ¿Qué es eso? Un rodillo pata de cabra, de arrastre, porque también los hay ahora con impulsor propio. Ellos se prendían a un tractor y era lo que se utilizaba, y se utiliza todavía, para compactar el suelo, la tierra. Todo el peso que tiene el aparato, que supera los 1000 kilos fácilmente, se presiona, digamos, en cada una de las puntas de las patas esas, y además con el agregado de que algunos de los rodillos eran vibradores, es decir, que además de apisonar el suelo o de apretarlo, al vibrar era mayor el resultado y se mojaba también la tierra, el material. Ahí lo ven trabajando. ¿Ah? Así trabajaban en la ruta. Bueno, el entrevero de que los que estaban acostumbrados a las obras decían, sí, que la oruga era el tracavato, un tractor de estos que no tienen rueda de goma, que tienen oruga, se identificaban con ese nombre. Pero todo eso, con 19 años, era todo novedad para nosotros. Ahí en la escuela de Casanova, eso. En la escuela de Casanova, sí. Ahora después vamos a ver el final de la escuela de Casanova. Y ahí Bueno, traílla. Dentro de la empresa, la traída de las traillas era todo un acontecimiento, inclusive 15 días antes habían seleccionado 2 o 3 maquinistas, los posibles conductores de la trailla. La trailla es una máquina igual a esa, que esta la bajé de internet, pero eran muy parecidas a esta, que tiene acá habría una cuchilla, y entonces levantaba tierra y como el canguro así lo metía dentro del recipiente ese, y después que estaba cargado lo llevaba a otro lugar donde había que mover la tierra. Los movimientos de tierra se hacían con estos tractores o traillas que eran especialmente para eso. Y había solo 2 en aquel momento. Una pala gigante. Seguro, con más capacidad y con esa posibilidad de ir. Porque una cosa que yo pienso que así lo veía antes y lo sigo viendo ahora, que fue una empresa que no tenía experiencia. Entonces,
no tenía ni siquiera máquina, porque había que esperar que trajeran las máquinas. Y toda esa espera, que fue la que yo viví, fue larga y fue a la antigua. Por ejemplo, la ruta existente cada vez se rompía más. Y entonces Vialidad le pedía a la empresa que por favor mantuviera la ruta. Y la empresa no tenía, no habían llegado las motoniveladoras, no había llegado ninguna máquina. Entonces la solución que encontraron fue contratar 20 personas, y de ahí pasamos de 20 empleados que éramos a 40, para hacer bacheo a pala. Es decir, un camión que llevaba el balasto y la gente desparramando. Y ahí dos anécdotas, porque esa entrada ahí entraron 20 de un saque, y entonces fue un gran movimiento dentro de la empresa, ¿no? Porque de 20 que éramos pasamos a 40, y recuerdo que el capataz, que había venido recién de Argentina, le pregunta a cada uno qué experiencia tenía cada uno. Usted, que no lo voy a nombrar, pero le dice a uno de los muchachos que entró, dice, ¿usted qué hacía? Yo era sastre. ¿Usted era sastre? Dice, pero mire que esto no es como la aguja. No, ya sé, le dijo todo canchero, ¿no? Bueno, el tal sastre, a mediodía cuando volvieron, venía muerto en el camión y renunció. No aguantó la pegada. Bueno, y aparecieron estos camiones también, que los conocíamos por tele. Pero miren la relación de rueda y persona, el tamaño que tiene, para que se den cuenta de lo que era. Con este camión nosotros nos vinimos de la oficina ya con agua en el terraplén, en esa crecida en el terraplén que vos decías, porque era lo único que pasaba. Ya ningún auto podía pasar. Bueno, y este es un invento uruguayo duraznense. Bueno, yo anoté algunas de las palabras que aprendí en aquella época. Perante, hablaban de esperante y yo no sabía lo que era esperante. Por suerte, lo aprendí y no me olvidé. ¿Ustedes saben lo que es esperante? No. Esperante es la diferencia de altura que hay en una curva, desde la parte de afuera de la curva y la parte de adentro. Es lo que le da ese plano inclinado para evitar o contrarrestar la fuerza que hace el vehículo centrífuga para salir. Sí. Sí, mi marido hacía los dibujos de eso. Y los cálculos. Y los cálculos también, pero después cuando andábamos en vehículo, le soltaba la dirección en la curva Y decía, doblaba solo. porque está bien, la velocidad que vos viste está calculada. Que es a 100 kilómetros, la ruta 5 está calculada para 100 kilómetros. Claro. Así que esperante fue otra. Desmonte. Yo hablaba de desmonte y pensaba en cortar árboles del monte. No, desmonte era sacar tierra de un lugar, bajar el nivel. Progresiva. Venía un ingeniero y te decía, ¿y en qué progresiva están pagando? Estamos hablando de idioma español, pero nosotros éramos así. Y progresiva es el kilómetro tanto es la progresiva tanto. Pero, obra de arte. Las alcantarillas se llamaban obra de arte. Bueno, y se llaman. Bueno. No me olvido de ninguna otra trailla, que era una palabra rara también. Bueno, y esta era una zaranda rotativa. La ideó uno de los ingenieros, un ingeniero uruguayo a quien yo le debo mucho, porque uno parece que en ese tipo de obra se deshumaniza la cosa y no es así. El ingeniero me apoyó muchísimo, me llevaba a veces como ayudante al campo, a la ruta, y siempre me decía, mire que la obra se termina, mire que está ganando bien ahora, pero la obra se termina. Usted sigue estudiando, mire que esto se termina. Y la verdad que se lo tengo que agradecer toda la vida. Bueno, esa la había ideado él. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Por eso hablé de obras de arte y de alcantarilla. El proyecto exigía que el pedregullo que se usaba tenía que ser pedregullo de cantera. Es decir, que el pedregullo de río que uno conoce, que uno ve en el río, ese no servía.
porque dicen que como está en proceso de desintegración en el río, no servía para usar en el hormigón. Entonces había que traer de cantera. Y la cantera era en los Monteros Ramos, el padre de Raúl Montero, allá rumbo Villajúa, y se traía la tierra con el pedregullo que tuviera la cantera. Y tampoco así servía para usar en el hormigón. Entonces había que lavar esa tierra y sacarle lo que era tierra para que quedara la piedra separada. Y esa tarea se hacía con esta zaranda que giraba, Claro, con la zaranda. seguro, que tenía agua y giraba y que iba clasificando el tamaño de piedra, también de acuerdo al agujero que tenía la zaranda. Y ese sí era el material que se usaba. Bueno, esto funcionaba así mismo, pegaba la edad y se construyó todo ahí en el lugar por proyecto de este ingeniero Pérez. Una cosa interesante que no muchos conocieron o saben que ocurrió. Ya la ruta empezaba a aparecer en la ciudad. Si ustedes miran ahí esa foto aérea, que me la pasó Juan del Fotoclub, se ve clarito la ruta. Bueno, ahí. Y se ve también las dos canchas que ya están en proceso de transformación. Ahí ya está hecho el edificio Irai. Sí, seguro. Y el molino Filippini sin tocarse para nada. Me di cuenta, sí. Así que la ruta 5 de aquel trayecto que yo le mostré, de aquel trazado dentro de la ciudad, empezó, inclusive sin terminarse, a pasar por dentro de la ciudad. Y ahí tenemos otra prueba, que también como un hecho como la construcción de la ruta también permite saber que las viviendas fueron contemporáneas de la construcción de la ruta. Ahí estamos en la curva, allá se ve acá el molino Filippini, ahí, y se ve acá la iglesia y el edificio de Independencia, el tanque de Oce acá. No sé, capaz que Virginia sabe qué bloque es este, pero es ahí en la curva, mismo en la curva. Bueno, y esto es otra cosa que a mí me sorprendía. Esos eran los camiones de Petuto. Los galpones de Petuto estaban en el barrio, sí. Mi padre Toti trabajaba con ellos, me acuerdo. Esos eran los camiones grandes que había en esa época. Porque cuando uno mira los camiones que pasan ahora en la ruta, yo siempre pienso, pero ¿el proyecto estaría previsto para estos camiones? ¿O estaba previsto para esto, que era lo que había? Seguro, sí, es lo que me entiende la gente, que está previsto para eso. Sí, tenía camiones, sí. Y la velocidad de llegar hoy no está previsto para eso. Uno de esos tuvo y había que hacer Son una empresa. Bueno, y aquí nos venimos ya a la ruta en construcción dentro de la ciudad. Eso En es calle, frente a la casa de mis abuelos. ahí está. No, si yo me acordé, por eso traje ahora la foto para mostrar. Bolívar y 33, Bolívar y Galarza. No hice pasar a propósito el carro ahí, eran los medios de locomoción que no había, era lo habitual eso. Bueno, ya había empezado la demolición de alguna casa y ya se insinuaba la ruta pasando por la ciudad. Ahí en esa esquina lo criaron a Mario Mondino. Mario Mondino compartió mucho, el hijo de Sebastián, el primero. Sí. Compartió mucho una familia Franco. Franco, era un señor Franco, después se vino a vivir arriba del rancho ahí. Mario Mondino quedó huérfano. Sí. Y Era un Mondino Navata. Navata, era hija de don Pascual. Y Mondino se volvió a casar. Sí. Y esta familia que no tenía hijos, no sé si tenían vinculación, por los apellidos no la encuentro la vinculación, pero tendrían de amistad desde chiquito, hasta los 10 años, 11, lo tuvieron a Mario. Bueno, y ahí habla el Toti de la casa del abuelo. Ahí está la casa de mi abuelo. Y la palmera. Y está la palmera hacia atrás. Se ve la palmera.
Que sigue estando. Ganarse Los invito a pasar por el posto para que vean la palmera que todavía está. Eso está demolido. Hay que ir a los cuentos de mis primas que quedaban vivas, ahora no queda ninguna. Decían, cuando les mostré esa foto, dice, esta es la ventana de Aida, esta es la ventana de Irma, porque era la ventana que era cuando eran novias. Y los novios las visitaban a cada uno en una ventana. Correcto. Bueno, en la escuela 10 empezó su historia de sobrevivencia y de lucha. Fue la última construcción en ser demolida. Pero ahí estaba intacta. La famosa escuela. Y ahí en la esquina de Morquio y Bolívar, donde el padre de Mireya Regel tenía Ahí era de un hermosísimo boliche. Ya estaba en etapa de demolición. y 60 ya, como 5 y 6. 65. Por ahí. No, después. Después, La foto yo la saqué en el 71 o en el 70. Bueno, acá vivía un alemán que había estado en la guerra del Río de la Plata, en la batalla del Río de la Plata. Vivía en esta casita acá, que acá en Durazno se hizo carpintero. Era un soldado alemán que estaba en el Gran Espíritu. Bolívar entre Arropide. Habrá estado en Sarandí. ¿Cómo es la calle? ¿Cómo la calle? Entre Arropide y Valle. ¿Y Esta es Arropide acá. la calle cuál? No, Bolívar, este es Bolívar. Siempre estamos por Bolívar. Los registros que van a ver ahora son de calle Bolívar. La zona el lado que fue demolido. Lo que quedaba cuando yo saqué la foto, que algunas cosas todavía estaban. ¿Ven? Ahí vivían los tomeos y muchas de estas casas fueron demolidas, pero las que se hicieron nuevas fueron muy parecidas y son muy parecidas. Esa es la cuadra de Arropide a Rivera. Y ya se ve el descampado que había rumbo al puente, que ya habría menos casas, pero ya muchas habían sido demolidas. Aquí la misma cuadra, pero sacada desde abajo ahora. El otro lado ven que ya se ve la demolición acá, pero eran todas casas que estaban en esa cuadra. Hoy me preguntaban si esto era enfrente del comercio de Artigas Flores, allí enfrente de la escuela Casanova, ya en proceso de demolición. Acá tiene la comprobación de que era así enfrente, porque se ve la escuela al fondo. Si la gente no reclamaba por estas expropiaciones, yo no me acuerdo, capaz que Toti se acuerda así, pero creo que les pagaron. Hubo gente que como todo, Que no cobró, que tuvo conflictos, no sé seguro. cómo se terminaron los conflictos, pero hubo gente que tuvo conflictos. Yo lo que recuerdo es que le permitían retirar el material de la demolición. Viste que la expropiación fija justiprecia el Estado. Seguro. Vos tenés que aceptarlo. seguro, pero también tiene que haber una Algunos documento de hicieron propiedad. en el mismo terreno que tenían, porque tenían fondos grandes, hicieron la nueva casa al fondo. Y otros se fueron de la zona, del lugar. Pero esto que se hizo en la ciudad también se hizo en el trayecto de la ruta, porque el ensanche que ustedes ven ahora y que permite ahora la segunda mano, la construcción de la segunda vía, se hizo cuando se hizo la obra. Es decir, que se expropiaron campos para extender los alambrados más adentro frente a la Y ruta. se achicó la cuadra de Bolívar y Washington. Y acá totalmente, seguro. Quedó más Pasamos. corta, sí. Bueno, acá fíjense, esta es una fotocopia, pero para mostrar lo que quiero decir. Esta casa todavía estaba en pie, pero ya habían desaparecido algunos acá, rumbo a calle 4 de octubre, hoy Florida. Ahí es donde estaban los conflictos. Ahí estaba la maestra que esa, Moreira, La padre de la maestra Moreira, Moreira, sí. pegado a la escuela. Una demostración de que la ruta ya funcionaba, a pesar de que ese camión era de la empresa, de que ya se usaba como ruta, a pesar de que pasaba delante de la escuela, ¿no? Que era bastante
complicado. Y este es Vladimiro Delgado con el hijo. La foto la publicó Rubio y yo la bajé de internet. Donde ya lo único que queda es la escuela. Si ustedes miran, ven que ya no queda nada como al sur. Acá se ve la vivienda. Vladimiro vivía en Rubino, ¿no? Vivía en Fred haciendo club. Y acá, esta es la esquina de Bolívar y Florida entonces. Hay una bomba. Había una canilla que un día me llamaron a decir que él era el que estaba en la foto de él. ¿Cómo es el apellido? No me acuerdo. Trabajaba en el cambio de Boyolo. Un camión Bedford allá y la esquina de... Esa palmera creo que existe. En ese lugar no. ¿Qué esquina es esa? ¿Eso cuál es? ¿Quién hace de...? Porque la ruta pasa por arriba ahora. Tiene la esquina de Los Juan. Y el 4 de octubre y la ruta, ahí arriba. Pero me parece que la casa... Y la casa que esa es la que vimos hoy con el carro, en Galaza y la ruta. Bueno, y esta foto es como anunciando, se viene el final para el local de la escuela. Estaba solita ahí, era lo que iba quedando, hasta que vino la orden de ser demolida. Entonces, la escuela nueva no estaba pronta. Y la escuela con niños y todo, y maestros, fue a trabajar en la escuela 65 durante 2 años hasta que terminaba la obra en el recreo Spencer del local que hoy conocemos como Escuela 10. Y ahí fue donde hubo un accidente terrible. Sí, Exactamente. Con un chiquilín del barrio. Como consecuencia de esto. Bueno, estos son los últimos Eso años. es lo que vengo a contar yo. Aquí es destapado. Ahora lo voy a contar. El patio de la escuela con los alumnos en ese momento, que se hizo un acto para despedirse de la escuela, del local. Y después la máquina que entra y la escuela que desaparece en un rato porque la gente fue como langosta. Se llevó todo, se llevaron en un rato. Material todo. Horrible. No. No sé, a mí me tocó mucho. ¿En qué año se Y bueno, y demolió? después en la noche de ese mismo día, sí, ¿En qué año se demolió? 70 o 71. En el Eso 67 era lo que todavía quería estaba. contar yo, hermano. En ese entonces, yo vivía con unos tíos acá en Llano, Sí. porque Villa del Carmen, bueno, Villa en aquel entonces era Pueblo del pueblo, Carmen. no había preparatorio, era hasta 4º año de liceo nada más. Y ellos vivían en José Pedro Nogueira, hoy 4 de octubre, casi no me lo digo. Señor. Ahora señores. Sayón, ya está. Bueno, y la hija venía a pasar con ellos de tarde. Y cuando se iba, era de nochecita, y ellos tenían 2 niños. Y el mayor, Mauricio, que el apellido del padre es Piri, Emiliano Piri, ciclista. Corría en bicicleta, ¿verdad? Sí. Corredor de bicicleta, iba con la bicicleta de él adelante de los padres. Cuando ellos se dieron cuenta, el niño no iba, no estaba por ningún lado. Lo buscaban, volvieron para atrás, hasta que dieron cuenta a la policía. Y resulta que había quedado un pozo abierto de la escuela número 10, el niño se cayó y se ahogó. Sí, sí. No me acuerdo de eso. Sí, fue muy comentado y muy triste, porque fue una imprudencia de no dejar señalizado o tapado el pozo. El aljibe fue, el aljibe. Pero todo fue ese día. Yo me acuerdo. Porque se demolió en un rato. En un rato. Una pregunta, Dilma. En la escuela Casanova, en sus primeros años, yo he oído que fue maestra Petrona Tubora. No, fue maestra, puede haber sido también, pero la que fue maestra fue Elvira Tubora de Casanova. Casanova era el dueño de la casa y quien se la alquilaba No era primaria. Petrona, era Elvira. Elvira Tubora de Casanova. Si yo tenía asociado algo de... Sí, sí. La hermana de Petrona Tubora, la hermana, que trabajó ahí también. Bueno, recuerden que esas escuelas de barrio funcionaban hasta 4º grado. Cuarto año. Claro. Para hacer 5º y 6º había que venir a la escuela 1 o 2. Eso, No, en la época que yo hice había hasta a 6. las que fuimos nosotros. Yo me vine cuando la demolieron, me vine para la 2, pero Claro, el maestro sí, sí, sí. Cierto era el maestro Sí. Cortázar.
Una vecina del barrio allá, que Virginia conoció, un día me dice, yo venía por el Río de Pires rumbo a casa, yo iba a la escuela 1 y estaba en primero o en segundo. Me dice, che, ¿por qué va a la escuela 1? Pues seguro, todos los gurises del barrio van a la escuela 8. Porque la escuela 8 no tiene sexto, porque cuando yo iba todavía era hasta cuarto. Y entonces dice, ¿y vos estás en sexto? No, yo estoy en segundo. Pero después cuando pasé a cuarto, yo me fui para la 8, porque ya cuando en el año 56 ya tenía quinto y sexto. Se dio el caso de que el hermano de Ricardo de León, para los que lo conocen, José Luis de León, fue abanderado cuando pasó a cuarto. Después al año siguiente hicieron quinto y fue abanderado siendo de quinto. Hicieron después sexto y fue abanderado. Es decir, que fue 3 años abanderado. Y yo creo que fue toda la vida abanderado, porque es un carrerón bárbaro. Sí, la verdad es que es muy inteligente. Bueno, y ahí viene la ruta 5 como se ve desde el aire. Esta foto es vieja, pero es mucho más nueva de todo lo que hemos visto. Por lo menos para acercarnos un poco más al presente. Pero ¿quién iba a pensar que pasaba por eso? Y sí, no había otra opción, y había que pasar por el Puente Viejo. Bueno, les agradezco la atención y si quieren opinar y preguntarme. Sí. Pérez Máquino, Bejo Pérez Máquino. El letrero allí está. Sí. Isidoro Bejo. Pero fue anterior, porque se hizo primero el puente y después, años después, se empezó la ruta. El puente se inauguró en el 64 y la ruta empezó en el 65. ¿Y se Fines del inauguró? 65. ¿Cuándo se inauguró la ruta? ¿71 o 72? Sí, 5 años. La construcción 5 años. Sí. No, yo le iba a contar que ayer, por primera vez, venía el tren pasando ya por las vías, que lo tengo a media cuadra ahora de casa. Y bueno, pero no traía pasajeros ni nada, porque no es tampoco para pasajeros. Traía cargado material para rellenar entre las vías. Iba la máquina y 9 vagones. Tengo un video, pero digo, una pena que no se los alcancé para que lo añadieran. Se viene, sí.